Muy bien, saludos a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a este espacio, Charlando con Matemáticos, una iniciativa de la Biblioteca Infantil y Juvenil República Dominicana, a través de la Sala de Experiencia Matemática, Dr. Jin Akiyama. En este momento tendremos a un invitado muy especial en esta sala. Él es actuario, egresado del INTEC, es asociado de la Sociedad de Actuarios y analista de riesgo empresarial, SEA. Con ustedes, Gustavo Cabrera. Hola a todos, un placer estar por aquí. Y nada, ojalá que sea una hora que podamos hablar y que no sea tampoco como un monólogo de mi parte, sino que sea como un conversatorio en el que podamos guiarnos con las preguntas que nos va a hacer José y que ya sobre eso vamos hablando. Bien, vamos a ir hablando de cómo, o sea, por qué tú decidiste estudiar matemáticas, o sea, ¿qué te llevó a eso? Bueno, realmente en el colegio a mí me gustaba varias materias, o sea, me gustaba todo lo que sea como ciencias, física, química, biología y matemática, realmente. Eh, Cuando yo estaba como en cuarto de bachillerato, yo no tenía claridad de qué iba a estudiar, no tenía idea de qué era actuaría, por ejemplo, que es lo que trabajo actualmente. Eh, y yo tenía pensado estudiar varias opciones, o sea, había considerado ingeniería biotecnológica, que es como esa que trabaja con el tema de genes, otras ingenierías como mecatrónica, civil, pero realmente como que ninguna de esas ingenierías me apasionaba tanto, o sea, como que yo no me imaginaba realmente como en el lugar de trabajo de un ingeniero y no tenía como una decisión hecha. Entonces, desde octavo de básica, yo empecé a participar en olimpiadas de matemática. Y en el verano de tercero a cuarto de bachillerato, yo fui a una olimpiada nacional que fue televisada, que en ese momento era la olimpiada que patrocinaba la primera dama, Margarita, en ese momento. Y al participar en esa olimpiada, fui ganador al final, o sea, sube como la ronda final y terminé como campeón nacional. La Universidad INTEC me llamó un día, yo estaba en el colegio empezando el segundo semestre de cuarto de bachillerato y me dijeron como, mira, nosotros tenemos esta carrera que es matemática con concentración en estadísticas y ciencias actuariales. Hay un programa de becas que es el programa PIES, que no sé si todos conocen como ese programa de becas que tiene INTEC. Y yo me puse como a investigar de la carrera, me gustó muchísimo como el perfil del profesional, lo que vi que hacía un actuario, como las oportunidades de aplicación que tiene el mundo actuarial, no solamente en seguros, sino como en cualquier industria. Y no sé, realmente fue como darme cuenta en ese momento de la carrera que yo realmente quería estudiar, pero que no sabía cuál era. Y en ese momento lo decidí. Ya luego apliqué como a todo el proceso de selección para el programa de becas PIES. Finalmente tuve la oportunidad de tener la beca y me mudé de Santiago a Santo Domingo, o sea, yo soy de Santiago. Y estudié allá de 2011 hasta 2014 que acabé la carrera y en 2015 me gradué. Entonces, en resumen, ese es cómo llegué a estudiar la carrera de matemática con concentración en estadística y actuaría. Eh, Realmente me gustó haberlo hecho en INTEC en el sentido de que no fue solamente actuaría, sino que en la carrera uno ve temas de matemática
pura, de análisis matemático, de álgebra abstracta, de topología, que son temas que no todos los programas actuariales a nivel mundial tienen. Pero realmente como que el enfrentarme a ese tipo de conocimientos, esa rama base de la matemática, me transformó mucho la manera de pensar y la manera como de enfrentar otro tipo de problemas que son un poco más prácticos y aplicados. Y lo mismo como con la rama de estadística, que es finalmente como la base para la parte de actuaría. Entonces sí, ese es como mi camino resumido en pocas palabras. Y en verdad, y eso es lo mismo que le pasa a muchos. Por ejemplo, yo, yo no sabía lo que era ser actuario y muchos de los de mi generación entraron más por la parte de matemáticas, pero finalmente uno ve muchas cosas dentro de la carrera. O sea, es bastante amplio el campo donde uno se desenvuelve y, y es bastante interesante. O sea, la parte de matemáticas puras, dígase topología, análisis, esas matemáticas son bastante fuertes a nivel de estructurar el pensamiento, que es lo que te hace diferente. Eh, y también lo del programa de becas PIE. O sea, muchos de los que entramos en la carrera, a un porcentaje alto, también, eh, por ejemplo, yo soy de ese programa de becas. O sea, es muy interesante. Bueno, vamos a hablar ahora de cómo, o sea, de cómo fue tu experiencia ya dentro de la carrera, o sea, eh, al tomando las materias. Gustavo es bastante famoso dentro del INTEC. Todavía hoy en día, yo tomando materias, hay profesores que dicen, el mejor estudiante que ha pasado por acá se llama Gustavo Cabrera. Y eso, o sea, eso es una marca que él ha dejado dentro del INTEC, de graduarse con un índice de 4, índice perfecto, o sea, algo bastante difícil de mantener. Cuéntanos sobre eso. O sea, realmente me sorprende mucho que todavía hoy, que ya hace más de 10 años que yo entré a la universidad, o sea, en el 2024 va a ser 10 años que salí de la universidad, realmente me sorprende porque ya hay otros estudiantes de la carrera también que se han graduado en 4.0 y que han estado también como en la transformación que ha tenido el pensum de la carrera. Y no sé, o sea, me sorprende mucho que personas que entraron mucho después de cuando yo salí de la universidad todavía escuchan de mí por los profesores. Pues le agradezco mucho a los profesores esa publicidad que me dan, pero realmente me sorprende. Y sí, no sé, mi experiencia en Intec fue bastante enriquecedora. Yo creo que como universidad, la manera que está estructurado el programa trimestral, la intensidad que tienen y la calidad de las materias en lo que pude percibir en ese tiempo, me ayudó muchísimo a ya luego enfrentarme a las certificaciones de actuaría, al mundo laboral y poder tener como una preparación, no solamente como en el conocimiento y poder haber visto como temas desde la teoría en la universidad, sino como en esa dinámica de poder enfrentarse a los problemas del día a día, poder entregar un proyecto con la fecha encima, como que todo eso finalmente es lo que uno se enfrenta en la vida real y fue bastante enriquecedor. O sea, también hubo como un punto de quiebre clave, que fue cuando pasé de haber visto todos los cálculos a entrar a la parte de matemática, ya como análisis matemático, álgebra abstracta, esa parte como más abstracta, valga la redundancia, y como la parte base de todo lo que vemos en la carrera, porque ahí yo me di cuenta que yo realmente no sabía matemáticas, yo sabía seguir un procedimiento, seguir fórmulas, seguir pasos para llegar a un resultado y hacer un cálculo con una fórmula predeterminada que generalmente uno podía entender cómo sale la fórmula, de dónde viene, qué significa,
pero realmente en la práctica uno toma la fórmula y la aplica, como que no es lo que pasa cuando uno ve ya la metodología para hacer demostraciones, cuando uno ve la parte de análisis matemático, donde ya todo se basa en fundamentos de una teoría, que uno va tomando definiciones, sobre esas definiciones hace demostraciones, y todo se ve como en un ámbito muy abstracto, que realmente luego es eso lo que digo, que fue como lo que me ayudó a cambiar mucho la manera de pensar y la manera como de abordar un problema de cualquier tipo, e incluso problemas ya de aplicación matemática, que es como lo que uno ve en la parte actuarial, ya siendo como estadística y métodos matemáticos aplicados a cuantificación de riesgos y temas específicos de la industria aseguradora o de banco o cualquier otra industria, no necesariamente financiera. Eh, y sí, fue bastante enriquecedor esa parte pues, de mi carrera y creo que sin duda fue la base de poder luego seguir como con todo el proceso de certificaciones de la sociedad de actuarios y poder también desarrollarme en la industria. O sea, desde abril de 2014 yo empecé a trabajar en Sura, allá en Santo Domingo, en República Dominicana. Y desde ese momento he trabajado en la compañía, desde 2015, antes de la graduación, me mudé a Medellín porque me salió una oportunidad de trabajo allá en la casa matriz. Y desde ese momento estoy trabajando en Medellín para toda la región en Sur, que de hecho aquí nos acompaña Ramón Batista, que trabaja también en el equipo de actuaría para la región y también es egresado de la carrera. Entonces, como muy lindo ver como todo el recorrido y ver que también hoy hay tantos estudiantes pues como al mismo tiempo estudiando de distintas promociones. Cuando yo me gradué fuimos 4 solamente. Y cuando nos graduamos en egresados habían 8, o sea que con nosotros éramos 12. Y sí, ya hoy la historia es totalmente distinta, aunque todavía seguimos siendo relativamente pocos, hay mucho más flujo de estudiantes y egresados. Sí, actualmente al año entran aproximadamente 10 o 11 estudiantes. En mi generación, 2019, entraron 11 durante todo el año. Y en la próxima generación, la pandemia, 2020, también entraron 11 más. O sea, está mejorando poco a poco, eh, pero va mejorando. Sí, realmente el estudiar te da esa perspectiva de tratar de tener la presión de tener todo junto y estar resolviendo para tener todo listo y a tiempo. O sea, ese manejo del tiempo es algo que se aprende solamente así y que uno necesita en el trabajo, ya, o sea, en la vida real. Claro, Y y no solamente como el manejo del tiempo, sino como entender que no todo se puede controlar también. O sea, como que los imprevistos, los problemas llegan naturalmente y eso trata la vida, eso va a tratar el trabajo, eso trata cualquier interacción que uno tenga en el día a día. exacto. Y también la parte de cuando uno entra al área de análisis, ya que uno ve, o sea, como tú decías, que muchas veces uno aprende a resolver un problema mediante una que ya está establecida. Entonces uno pasa al otro nivel, que es estar buscando esa técnica que tú no sabes cuál es, pero generar esas ideas para lograrla. Eso es algo que difícil de aprender, pero quien lo logra aprender tiene una mayor, o sea, ventaja a nivel de resolver problemas de una forma diferente. Y eso Exacto. es lo que te da el análisis. Y, exacto. Y Ana, cuéntame, ¿cuál fue la materia dentro de la carrera que te marcó más? O sea, que tú dices, de esa yo no me olvido nunca, que pasó esto y esto y lo otro.
O sea, en realidad hubo muchas materias, pero yo creo que, Las dos que más te marcaron. o sea, fundamentos de matemática avanzada, por eso que mencionaba ahorita, que fue como un punto de quiebre en empezar como en ese mundo de las demostraciones, de la lógica matemática desde lo abstracto. Eso fue un punto de quiebre totalmente, pues, fuerte. Y, y no sé, otras, ya creo que, por ejemplo, cálculo actuarial de seguro de personas me marcó porque fue como algo que me gustó muchísimo, y desde ese momento ha sido como la rama de la actuaría que por naturaleza más me gusta, que es como seguro de vida de personas. Y aquí vi que se conectó Leti. Ella fue mi profesora en esa materia y en muchas otras. Y gracias a ella pude como meterme en ese mundo, y fue como también parte de lo que desde que entré a Sura empecé a desempeñarme como desde mi rol. Hoy me toca ver muchas cosas. Por ejemplo, con Ramón, ahorita tenemos una reunión para ver un tema de seguro de autos, que no es necesariamente relacionado a seguro de personas, pero sí, o sea, es más como por esa identificación como de qué rama de la actualidad ha sido la que naturalmente me ha apasionado más, independientemente como, porque independientemente de que por mi rol he tenido que ver todas las ramas de la compañía, no centrándome como en una sola. Entonces yo diría que esas dos, aunque hubo muchas, por ejemplo, cálculo integral también me marcó muchísimo, porque yo siento que Randy, Randy Leonardo, que fue mi profesor en ese momento, me transformó muchísimo también la manera de ver las matemáticas. Y él, con su historia, que él fue militar, se recuperó, hizo una maestría mientras estuvo en recuperación, y la manera en la que él exigía a los estudiantes era una manera como de verdad, genuinamente preocupándose como por desarrollar el conocimiento, y no restringirse como solamente al currículum o los temas que el pensum estipulaba, sino que él iba más allá, y también sus exámenes eran más allá. O sea, él también nos decía que nunca íbamos a ser capaces de tener un examen totalmente resuelto, porque él sabía que la perfección pues no existía. Entonces simplemente él evaluaba como hasta qué tan lejos uno podía llegar haciendo el examen. Esa también fue una materia que me marcó mucho, y que de ahí en adelante también fue como una base clave para el desarrollo de las otras materias. Sí, en verdad. Me disculpa. Eh, sí, en verdad, eso es muy interesante. Ya vamos a avanzar, porque no tenemos mucho tiempo. Vamos a hablar ya luego de que sales de la carrera. Mencionaste que desde un principio ya entraste por lo que era la rama de la actuaría, eh, que era la que más te gustaba, por ejemplo. Y algo que yo he visto mucho, por ejemplo, en mi generación, también nos gustó la materia de seguro de personas, porque es muy bonito cuando uno ve cómo tú tomas las tres ramas así tan importantes como la probabilidad o la matemática financiera y, y la teoría del seguro para juntarle y hacer un producto que realmente pueda ayudar en varias situaciones. Por ejemplo, asegurar la vida de una persona o el futuro que tenga. Eh, Cuando sales de la carrera, o sea, ya tú estabas trabajando en Sura, ¿qué aparte de Sura, o sea, has hecho algún otro proyecto eh, independiente? O sea, antes de Sura, yo duré como un mes trabajando en un banco que se llama Bank, que me imagino que no todos lo conocen porque es un banco pequeño, pero queda ahí en la 27 de febrero, como cerca de la Núñez, es como a esa altura por ahí. Pero luego me llegó como la oportunidad de Sura, y realmente en
en ese momento yo estaba en el área de riesgos, como en cuantificación de riesgos, y era un banco, al ser pequeño, no tenía muchos procesos desarrollados, yo realmente no tenía como muchos referentes dentro de la compañía, y me llamó mucho ir a Sura, que era una empresa, en ese momento tenía presencia en 4 países de Latinoamérica, entre ellos República Dominicana, Colombia, en la casa matriz, y también Salvador y Panamá. Y era como lo que me apasionaba trabajar, o sea, como explorar con el mundo de la actuaría desde temprano y saber si era algo que realmente en la práctica y en la vida laboral me gustaba. Entonces, desde ese momento he estado en Sura, ahora, como les decía ahorita, en un rol mucho más transversal para toda la región. Sura ahora tiene presencia en 10 países, 9 en Latinoamérica y en Bermuda, donde tiene una aseguradora. Y me toca ver como toda la compañía transversalmente, no solamente seguro de vida, sino como todas las líneas, salud, hogar, autos, temas de agro, temas de patrimoniales y también como proyectos de financiación de riesgos no tradicionales, que se salen como un poco del portafolio tradicional de una compañía de seguros y ya se empieza a ver como otras maneras de financiar el riesgo y entender como los fundamentales que hay detrás de la financiación del riesgo mismo. Eh, con Randy, luego después de un año de haber cogido clase con él, en 2013, yo empecé a trabajar en el foro de Matintech, donde estuve trabajando con él de 2013 a 2019, y ese era como algo que yo tenía desarrollado aparte del trabajo con Sura, pero realmente algo laboral que yo haya hecho en paralelo, no. Ese ha sido como mi vida y recorrido laboral. Sí hice como todo el recorrido de certificaciones de la Sociedad de Actuarios, que obviamente me demandó mucho tiempo y energía, pero algo laboral, algún otro proyecto que haya desarrollado, no. O sea, en el momento también soy miembro del Comité de Latinoamérica de la Sociedad de Actuarios, y en eso también tenemos como varios frentes de conversación con universidades, de un tema que tiene que ver con publicaciones en una revista que tiene la SOA, que se llama The Actuary, y otros frentes que también son como concursos de publicaciones y demás. Entonces, sí, ese es como el recorrido que he tenido en ese aspecto. Sí, sí. O sea, tuviste tu trayectoria profesional fue ya directamente relacionado a lo que es al área que te dedicaste. Los del público, recuerden que pueden dejar sus preguntas por el chat, si tienen alguna, para que la vayan dejando. Bien. Entonces, cuéntanos, cuéntanos ahora sobre la experiencia de tomar esos exámenes de la SOA, porque tengo entendido que son bastante y te mandan, como tú dijiste, mucho tiempo. Pero te dan una gran recompensa, que es que ya te estás certificado, o sea, como actuario que puede ejercer oficialmente en distintos países. Sí, sí, o sea, hay varios caminos para ser reconocido como un actuario profesionalmente. O sea, hay carreras de pregrado como la que tiene INTEC. Hay universidades que tienen carreras específicas de actuaría en otras geografías. Hay maestrías de actuaría, hay doctorados de actuaría y están las certificaciones de las sociedades de actuarios que están reconocidas a nivel internacional, donde entre ellas está la Sociedad de Actuarios de Estados Unidos, o la SOA. Hay otra sociedad que se llama la CAS, que también es otra sociedad de actuarios importante en todo lo que es de seguros de no vida para Estados Unidos y Canadá. Y están otras sociedades como la de Reino Unido, la de Australia, la de China. Yo hice como todo el proceso de certificación en la SOA, que es la otra sociedad de actuarios que no es la CAS en Estados Unidos, y mundialmente es la que tiene más miembros asociados actualmente. O sea, hoy son
creo que 30.000 miembros aproximadamente a nivel mundial, de los cuales como 23.000 son asociados y el resto son fellows. Es un proceso bastante demandante, o sea, demandante en el esfuerzo intelectual, en tiempo y sobre todo como en el entrenamiento que hay que tener para el examen, porque es un tema más que nada mm, como de forma, o sea, de estar en forma para el día del examen y poder haber entrenado lo suficiente con anterioridad. O sea, no es solamente como poder dominar el contenido y que es como lo que uno se enfrenta más en la universidad. O sea, en la universidad, en un pregrado, una maestría, uno logra dominar el contenido y ya uno puede como anticipar también el estilo de preguntas o la manera en la que uno va a desarrollar un proyecto, uno tiene como validación con el profesor o con la profesora, uno tiene un, compañeros con los que uno puede hablar, uno puede como construir algo sobre la marcha, aunque hay días de exámenes que uno le toca también como demostrar el conocimiento, pero uno de cierta manera como que anticipa cómo prepararse mejor. En estas certificaciones, más que eso, es como toda la preparación, como les decía, de poder responder correctamente, rápidamente, y si uno falla en alguna pregunta o uno está trancado en algún problema, pues seguir adelante, o sea, como tener resiliencia en el mismo día, en el mismo momento del examen. Pero sin duda es un proceso que vale la pena, o sea, el reconocimiento internacional, la red de actuarios a la que uno accede, las oportunidades que te brinda ya tener como esas credenciales, son como un pasaporte dentro de la profesión a nivel mundial, porque uno accede no solamente a distintas geografías, sino también como a distintas industrias y distintos frentes de trabajo para poder desempeñar como la profesión actuarial. No sé si me escuchan todavía, que veo que se me congeló un poco la pantalla. Tú sí te escuchas y te vemos bien. Ah, ok, perfecto. Entonces, nada, siguiendo como en la línea de lo que decía, para ser asociado, que fue como la primera credencial, yo me demoré como 3 años aproximadamente. Realmente yo tenía estipulado como para 5 años y no fue voluntario hacerlo en 3. O sea, yo empecé con un ritmo bastante por encima de lo que yo esperaba. Yo el primer año hice 3 exámenes. En los próximos 6 meses hice otro que era ya como mucho más denso y largo el contenido. Y cuando yo acababa de hacer ese examen, yo realmente pensaba como bajarle un poco el ritmo, porque ya venía como muy desgastado mentalmente, había como paralizado muchas cosas que me gustaba hacer en la vida, porque yo estudiaba cerca de 30 horas semanales, entre fines de semana y las noches en la semana después de trabajar. Y realmente yo no estaba como haciendo otras actividades de rutina, como nadar, como tocar batería, como ir al gimnasio, que eran cosas que me gustaban y que tuve como que dejar a un lado. De hecho, hay muchos lugares de Colombia que en ese momento tuve la oportunidad de conocer y no lo hice por estar estudiando realmente. Y cuando hice ese cuarto examen, yo pensaba como bajarle un poco al ritmo y hacerlo como un periodo normal de 5 años. Pero el día siguiente, cuando hice ese examen, me llegó un correo de la SOA, eso fue como en junio de 2018, que decía que iban a cambiar el pensum, o sea, los requisitos para ser asociado, para ser fellow, y que si yo no acababa todo el proceso de ser asociado antes de 2018, me tocaba hacer como 2 exámenes más, una validación de conocimiento externo ya no me aplicaba, y eso significaba mínimo un año y medio, dos adicionales estudiando de más. Y a ese ritmo y como lo que yo ya había visto que eso demandaba, yo dije, no, yo tengo como que apostarle a que lo voy a lograr y seguí como ese ritmo de los exámenes que me faltaban, las validaciones de conocimiento externo, los PI, los módulos del FAP me acuerdo que el curso del seminario que uno ve ya al final, que es como cuando uno le entregan como el código de conducta, eh,
es un curso como de profesionalismo, pero básicamente como la graduación también. Eso yo lo hice en febrero de 2018 y la fecha límite era marzo de 2018, o sea que todo fue como corriendo al último momento. Entonces, esa fue como la experiencia que tuve para ser asociado. Me acuerdo que cuando acabé muy desgastado mentalmente, porque si en junio de 2016 yo estaba pensando bajarle el ritmo, todo ese tiempo, desde junio de 2016 hasta marzo, febrero de 2018, fue metiéndole con todo para poder terminar. Entonces ahí yo traté como de retomar la batería, la natación, me olvidé un poco como de los exámenes de la SOA y me traté como de enfocar también mucho más en el trabajo. Me puse a estudiar otros temas que me complementaban como profesional, que tenían que ver como mucho con temas de liderazgo, de habilidades conversacionales y demás. Y ya en la pandemia empecé a estudiar para los requisitos que me faltaban para la otra credencial de CERA, que como analista certificado en ERM, y que ya siendo asociado lo que me faltaba era tener un módulo de ERM que hice en 2020, y el año pasado hice el examen de ERM, que era un examen grande también, pero realmente también me aventuré como a sacar una licencia, o sea, pedí un tiempo en la compañía para poder hacerlo, porque no quería como volver a repetir eso que viví durante esos 3 años, donde tuve que sacrificar toda mi vida. Se me juntó también con una cirugía de hombro en ese momento, fue como todo accidentado también, pero sí, esa ha sido mi experiencia desde lo que viví realmente y lo que también quisiera como transmitirles, pero no quisiera que eso sea como más grande que lo que uno realmente obtiene. Y a la red que uno accede, como les decía, esas credenciales terminan siendo como un pasaporte dentro de la profesión, se reconoce internacionalmente en cualquier compañía de seguros, en cualquier industria donde uno vaya a hacer temas de gestión, cuantificación de riesgos. O sea, de hecho, la de ERM, además de ser parte de la SOA como tal, eso es parte como de otra organización que está con base en Reino Unido, que se llama CERA Global. Y ahí uno ve que pues no está restringido solamente como a temas de la industria de seguros, sino como que trasciende un poco a la gestión de riesgos en cualquier tipo de industria. Y ahí uno accede también como a otra red de otros tipos de profesionales, que es bastante interesante y enriquecedor. Y sí, o sea, como que eso, por ese lado, también tiene la ventaja de que uno hace la certificación en el ritmo que uno considera. O sea, hay personas que han hecho 5 exámenes en un año, que son también como personas sobrenaturales y que tienen como la capacidad de poder estudiar en simultáneo, o que también han tenido antes una base de formación muy orientada precisamente a ganar los exámenes. Y nada, o sea, es como algo que realmente, si uno quiere desempeñarse como en el ámbito actuarial puro, es un camino muy válido a considerar, pero también reconociendo que no es el único y ni tampoco el único camino válido. O sea, de hecho, hay varias personas que tienen eh, una, pues, tienen varias certificaciones. Ramón, por ejemplo, tiene 3, y hay otros egresados de la carrera y estudiantes que han ido también como por ese camino, pero también depende como de si uno quiere concentrarse en ese tema puntualmente, porque hay amigos, ex compañeros que lo que les gusta, por ejemplo, es el mundo del mercado de valores o de criptomonedas, por ejemplo, y ahí hay algunos temas que te pueden servir de las certificaciones, sobre todo el de finanzas e inversiones, por ejemplo, que hoy se llama IFM, que es el tercer examen normalmente que uno toma, pero no necesariamente como todo el para ser actuario. Entonces sí, si uno se quiere enfocar también en data science, que hay otros egresados que se han enfocado muchísimo en ese campo y que también están siendo como unos profesionales ejemplares, hay otros caminos para ser un experto en data science y no es el camino de las certificaciones de una sociedad de actuarios, por ejemplo. Entonces, sí, quería como dejar eso aquí sobre la mesa.
aquí veo que Armando nos puso varias preguntas en el chat. Una, tips para convertirse en segundo mejor estudiante de la carrera. Y el otro, tomé el primer examen de la SOA, uno de los exámenes más pesados que he tomado. Se tiene respeto. O sea, lo primero, otra vez agradecer como ese reconocimiento, pero yo realmente, y lo digo aquí abiertamente, en una reunión que está quedando grabada, yo no creo que yo soy el mejor estudiante de la carrera. Pues sí, y sin duda ya han habido otros estudiantes que se han destacado en otros ámbitos y que han tenido como su manera de desempeñarse en la carrera. Y profesionalmente también van a seguir siendo ejemplares y van a seguir un camino distinto al que yo he tomado y van a ser referentes en la línea que se tome. O sea, por ejemplo, sé que Armando es un ejemplo en todo lo que se está desarrollando, todo lo que también brilló por allá cuando estuvo en España. Entonces, como que no sé, ese crédito no me lo quiero tomar aquí. Y sí, o sea, los exámenes son realmente demandantes y por eso digo como que no es solamente tener cubierto el conocimiento para presentar el examen, sino como estar en forma para el examen. Mentalmente hay que estar como preparado y es un desafío también como que uno estudia 6 meses, a veces para un examen, y el día del examen uno puede o no dormir o se le retrasa el vuelo de donde uno lo tiene que presentar. Yo, por ejemplo, tenía que viajar de Medellín a Bogotá, que es como ir de Santiago a Puerto Rico, básicamente. Y, y siempre pasaba, pues muchas veces pasó algo con el vuelo, se retrasaba o tenía que ir la noche antes. Entonces sí, como que eso siempre ha sido como un tema que uno no ve cuando uno ve a otra persona que tiene los exámenes, pero la manera de cómo se presentan esos exámenes y el estrés que significa la rigurosidad en la que te revisan allá, que a uno lo revisan más profundo de como si uno fuera a viajar en un aeropuerto. Eh, todo eso constituye como parte de la complejidad que tiene el proceso de los exámenes. Aileti nos pregunta qué cambios le harías a la carrera que se imparte en INTEC con base a la experiencia del camino profesional andado. Hay, por ejemplo, con la SOA, o sea, en mi participación en el comité de Latinoamérica de la SOA, está ese frente que es como de conversación con universidades para mostrar cómo, primero, cómo la SOA ha transformado su currículum y que ahora hay muchos que son microcredenciales. O sea, ahora un candidato de la SOA no tiene que ser asociado o ser CERA o ser FCA para tener una credencial de la SOA, sino que hay como unos escalones donde uno tiene como una base de actuaría, donde uno ve ahí probabilidad, matemática financiera, 2B y un módulo de e-learning. Yo estaba revisando los requisitos para pertenecer a la sociedad de actuaría y son varios escalones, o sea, son como varias etapas, son niveles que hay que ir subiendo y se requiere, como tú mencionaste, bastante esfuerzo. Que de hecho, como todos mismos mencionaste, hay muchos caminos por los que se pueden ir actualmente. Eso siempre lo menciono a los que no conocen la carrera de matemáticas. La carrera de matemáticas es la que más caminos abiertos tiene. Por ejemplo, tenemos a Armando, que se dedica a la ciencia de datos. Estás tú por el área de la actuaría. También están otros por el área de finanzas, el área de riesgos, el mercado de valores. O sea, los profesionales los matemáticos están en muchas áreas diversas y está de uno ver al cual se afina más. O sea, cuál sería su perfil. De nosotros, de la generación que está cursando ahora, solamente hay uno que tiene la intención de seguir el curso, el camino que es eh, las certificaciones de la SOA, paso a paso. Yo mismo dije, bueno, tal vez la pueda tomar y estudiar, pero todo depende de la vida da muchas vueltas. Sí. Entonces, continuando con lo que preguntó Coletti, o sea,
ya tu experiencia, ¿qué cambios harías en la carrera? O sea, hay algo claro, y es que la carrera tuvo un cambio reciente, bueno, no tan reciente ya, pero posterior a cuando salí en 2014, y fue que incluyeron unas materias como de programación y de manejo de bases de datos que antes no se tenía. Pero todavía creo que falta fortalecer mucho como la parte de analítica y ciencia de datos en general, que si uno ve cómo se está transformando el pensum de la SOA hoy, es precisamente teniendo ese foco de analítica predictiva. Ya también hay un proyecto de dividir el módulo de analítica predictiva en el básico y el avanzado. Entonces en eso hay mucho por desarrollar. Y otro frente no tan técnico que uno podría como fortalecer es más como la comunicación, pues y esos temas que tienen que ver quizá con liderazgo, que es otro frente que se podría como pensar desarrollar dentro del pensum de la carrera. Eso por la parte de actuaría y lo que yo, por ejemplo, como miembro y también participante en ese comité de la SOA, he visto de la parte de cómo se está desarrollando la profesión de actuaría en el mundo. Pero hay otras ramas, porque nuestra carrera tiene la bondad de ser como algo transversal, donde uno elige ya luego si se especializa realmente como profesional en actuaría o se especializa en ciencia de datos o se especializa en estadística pura o se especializa en matemática pura. Ya también es como una discusión de cómo queremos seguir transformando la carrera dentro de la universidad para que el enfoque sea amplio y pueda tener como esas varias ramas de especialización y que tenga unas buenas bases en los fundamentos matemáticos, estadísticos, actuariales, de programación, de ciencia de datos y demás, o enfocarla en algo específico. O sea, hoy por ejemplo, entiendo, no tengo muy claro, pero creo que escuché algo de que hay una carrera, no sé si es carrera o especialización, que es literalmente sobre ciencia de datos. Entonces ya ahí la universidad está haciendo una diferenciación entre el camino de ciencia de datos y el camino de actuaría. Sí podría haber, por ejemplo, más espacio a tener materias selectivas donde uno pueda complementar la carrera de matemática en concentración estadística y actuaría con otras materias, por ejemplo, de ciencia de datos, o materias de economía, o materias de finanzas, que uno lo puedan también complementar. Eso también puede ser como una opción interesante y que conversando sobre eso que la SOA también está viendo para comunicar a las universidades esas transformaciones, es parte de lo que INTEC puede considerar también. Sí, de hecho, esa carrera de ciencia de datos reciente, o sea, hace un año o dos que va, en 2020 fue que la abrieron, y tienen muchas materias comunes con la de matemática, y nosotros también tenemos eso que mencionas, con lo de las selectivas a datos, actualmente le agregaron más selectivas, eh, con lo cual uno puede sí tomar ese camino son abiertos totalmente, saben, yo pienso. Yo las tomé en economía, hay otros que las están tomando en el área de analítica, ciencia de datos, o sea que vamos por buen camino. Pregunta Emanuel Rodríguez, me he encontrado con varios estudiantes de secundaria que todavía tienen el estigma de que estudiar matemática actuaría es muy aburrido y que los egresados podrían ser personas rígidas o cuadradas. ¿Qué opinas sobre eso? O sea, yo realmente no estoy para nada de acuerdo con el comentario, porque diciendo las matemáticas en general, o sea, no de la actuaría, las matemáticas en general para mí son como un lenguaje, y un lenguaje en el sentido de que es una creación de la humanidad que trata de representar ciertas relaciones, o sea, relaciones, por ejemplo, de cuando uno parte de definiciones, de esas definiciones utilizarla para construir un teorema, de ese teorema cómo sirve para tener una relación de causalidad o una relación que tenga
alguna explicación con otro camino que ya también fue desarrollado. O sea, tiene mucho que ver como con el arte también. O sea, tiene mucha creatividad detrás de cómo uno va apropiando esos conceptos y va desarrollando las matemáticas. O sea, algo que hablaba también el otro día, en días pasados con Piedra, precisamente, es que se demostró que nunca el ser humano va a poder desarrollar y explicar todo el universo posible de las matemáticas, porque cuando uno tiene dos axiomas, esos dos axiomas generan otro axioma y eso se vuelve como una cadena infinita. Entonces realmente las matemáticas, vistas como algo rígido, vistas como algo procedimental, es precisamente la visión limitada que uno lamentablemente le transmite en la mayoría de colegios, de escuelas, de educación básica, donde las matemáticas a uno se le explican como una fórmula a aplicar y llegar a un resultado que no se mueve. Realmente en la vida práctica y lo que uno puede aplicar, ya sea en el mundo actuarial, en el mundo de ciencia de datos, en el mundo financiero, en cualquier área donde tenga aplicación las matemáticas, es precisamente como saber la limitación que tiene la matemática, pero también como la manera de moldear las matemáticas para poder representar un fenómeno que uno trata de entender o trata de explicar y modelar de alguna manera. Entonces, sí, en ese sentido creo que antes las matemáticas son como un habilitador de cambios, un habilitador de cómo se transforma la realidad, cómo se explica un fenómeno y esa explicación cómo genera un cambio en otros fenómenos que lo rodean. Sí, ciertamente, o sea, no es limitado lo que uno puede, uno no va a cuadrar. Y eso es lo que es la parte más difícil de cuando uno pasa a la parte de fundamentos, como mencionas, el dar ese cambio de decir, de que me enseñaron las matemáticas más cuadradas y ahora es más abierta. Tratar de hacer ese cambio y más con la rapidez y velocidad que te lleva de 3 meses es un tanto difícil. O sea, cuando nosotros empezamos el módulo de, de análisis con Piedra, él nos dice, yo sé que esto es pesado, yo sé que esto es difícil y que muy probablemente en 3 meses no sea suficiente para que ustedes comprendan, pero no sea suficiente para que ustedes comprendan lo que estamos haciendo ahora, pero esfuércense, que poco a poco vamos a ir eh, llegando a niveles más altos. Claro. Pregunta Armando, ¿se te da bien cocinar? En realidad ha sido algo como que he ido mejorando en el tiempo y desde la pandemia mejoré como exponencialmente porque me dediqué mucho a poder cocinar. Antes yo hacía un desayuno rápido para poderme ir a la oficina a trabajar y cuando llegaba ya estaba tan cansado que quería hacer algo fácil para poder dormir. Pero con el teletrabajo en la casa sí me puse como más creativo y con mi novia también he podido como aprender mucho de ella y ver las cosas que a ella le gusta y tener como una actividad también de pasar tiempo juntos y de creatividad. O sea, sí, sí reconozco como que se me da muy bien aprovechar lo que hay en la nevera, o sea, como ver qué cosas hay y con eso poder sacar un plato sin ver una receta. Pero es algo que todavía quiero como mejorar mucho y aprender. Ya para terminar, o sea, para ir terminando, tengo dos preguntas. Una es de José Abreu, que dice, ¿qué le dirías a alguien que quiere estudiar matemáticas o qué consejo le darías? Y la segunda es más para los que están terminando ahora. ¿Qué consejos le darías para introducirse en el mundo laboral? O sea, ¿qué deberían tomar en cuenta al momento de buscarse un empleo o entrar en ya salir de la universidad para entrar en el mundo ya laboral, aplicar los conocimientos que tenemos? El primero, de que le diría a alguien que quiere estudiar la carrera, es ver cómo la oportunidad de estudiar, uno durante la carrera, durante ese proceso, donde uno cambia tanto, uno deja de ser un niño que sale del colegio, se empieza a exponer a un mundo
muy distinto, una dinámica de cómo funcionan los profesores, cómo funciona la universidad muy distinta. Y estar como totalmente abiertos al cambio en el buen sentido, o sea, como entender la carrera de matemáticas o cualquier carrera como una herramienta para poder asimilar bases que sirvan para enfrentar situaciones que se transforman. O sea, entender que uno en la carrera no va a salir sabiendo todo, porque desde que uno entró a la universidad hasta cuando uno salió, el mundo se transformó totalmente y se va a seguir transformando. Entonces uno simplemente sale con una manera de entender cosas que te facilitan otras cosas, pero uno siempre tiene que seguir como en constante transformación. Entonces eso es como algo para tener presente en cualquier rama que uno se quiera especializar o incluso si uno quiere estudiar cualquier cosa que no sea matemáticas en sí. Y lo otro que decías, ya como la inserción en el mundo laboral, teniendo en cuenta esta respuesta de esta otra pregunta que acabamos de ver, es también pensar que en el mundo laboral uno va a ser una persona, uno no va a ser un matemático, es un matemático, finalmente es una persona que estudió matemáticas, no es un robot que sabe matemáticas. Entonces, reconocer que uno como persona siempre tiene puntos a trabajar, a mejorar, a entender la dinámica que se da en una compañía, la dinámica que se da en una startup, la dinámica que se da uno como independiente, cómo se vende, la dinámica que se da en cualquier ámbito profesional y entender cómo las habilidades, las aptitudes, las actitudes que uno tiene como persona se pueden pulir y siempre seguir mejorando. Y eso entrelazarlo como con los conocimientos base de la profesión. O sea, no ver la profesión como el fin, de que ya si uno tiene un título, ya pasó una carrera, ya tiene como lo necesario para poderse insertar en un mundo laboral y ser exitoso, porque realmente la vida es más que eso. O sea, detrás somos personas y detrás nos pasan un montón de cosas, cada día tenemos situaciones diferentes y poder gestionarlas mejor, poder transmitirlas de una manera adecuada, poder entender a los otros también, se hace totalmente necesario en esas interacciones. Que finalmente cualquier tarea, cualquier proyecto puede involucrar una u otras más personas, donde cada persona tiene situaciones de ese tipo y ese entendimiento termina siendo como base en el éxito que uno puede tener como persona y como profesional. Muy bien. Pues muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos. Si alguno tiene otra pregunta o algo que aportar, puede escribirlo en el chat ya durante estos últimos minutos. Mientras, vamos a despedirnos. Gracias por acompañarme en este espacio. Gracias por dar el apoyo y estar dispuesto. Sé que el horario tal vez está un poco complicado allá, una hora adicional, y por el trabajo, hacer el espacio. Muchas gracias. Y gracias a todos los que entraron, a los que participaron haciendo preguntas. Y si no hay más nada que agregar, muchas gracias. Bye. También de mi parte, decirle gracias y realmente un placer estar aquí. Ahora, cualquier cosa igual, ahí tienen mi contacto en el grupo de la universidad y podemos hablar casualmente. Entonces, gracias, un placer. Bueno.